estamos en Paquiacaje, en donde se está haciendo entrega de reconocimientos a un grupo de señoras que participó en curso de repostería y cocina. Creemos, lo hemos manifestado siempre, la proyección de la municipalidad no es únicamente infraestructura, no es únicamente carreteras, sino que también estamos velando por la formación de las madres de familia, que en el futuro pues les va a servir a ellas y también que ese conocimiento lo puedan transmitir a las próximas generaciones y que se puedan apoyar entre sí. Hoy pues las amas de casa de esta comunidad pues ya pueden cocinar, entre algunas otras recetas les menciono que ya pueden preparar pasteles con hornos artesanales. Les enseñaron un sinnúmero de recetas de cocina para poder preparar el alimento diario en cada uno de los hogares. Yo creo que esto es muy importante porque de esta manera las madres de familia van a poder prepararles pues un sinnúmero de comida a sus hijos e hijas en cada una de sus hogares. A las personas que participaron, a las mujeres que participaron, el día de hoy se les está haciendo una entrega de un reconocimiento en donde está plasmado realmente la felicitación para cada una de ellas, tomando en cuenta lo que ellos vinieron a aprender. Hoy por hoy se está tomando en cuenta a la mujer. Sí, efectivamente, nosotros lo hemos manifestado. Hoy se está trabajando con equidad de género en la municipalidad, en donde se está apoyando tanto al hombre, pero también se está apoyando a la mujer en los diferentes proyectos de beneficio para la comunidad y para ellos también en forma individual. Pues aquí muy contentas, ya clausurando, ¿verdad? Esta actividad que tuvimos con la señora, con el objetivo de poder fortalecer más que todo el tema económico en las comunidades, poder generar oportunidades de trabajo y asimismo fortalecer las capacidades de las mujeres. Pues acá trabajamos con varias señoras en esta comunidad. Trabajamos casi un año con ellas, a cada 15 días veníamos, entonces pues el día de hoy estamos clausurando esta actividad con ellas, que fue repostería y cocina. Sí, yo veo que es muy importante porque se le está dando lugar a la mujer y se le está apoyando. A veces muchas personas dicen que a la mujer se le ha acostumbrado a solo regalarle las cosas, pero aquí nosotros hemos empezado a cambiar, a que ellas empiecen a formarse y pues a beneficiarse en buscar el trabajo, para que ellas lo que hayan aprendido pues que lo practiquen en su casa y no sea solo todo comprado. El proyecto es muy bonito y aprendimos muchas cosas, aprendimos a hacer pastel, donas, jalea y comida. Pues la verdad aprendimos varias cosas acá, cosas que quizás nunca habíamos hecho y fue muy bonita la experiencia que tuvimos acá. Más que todo más repostería y este proyecto nos enseñaron que nosotros podemos hacer la repostería que nos dijeron, pues nosotros también podemos hacer nuestros postres, ¿cómo dijera yo? Nuestros alimentos, para que ya no necesario que llegamos al pueblo a comprar, sino que nosotros mismos podemos hacerlos.